Seguro que te has hecho esta pregunta. ¿La inteligencia artificial amenaza a mi ocupación? Una nueva investigación sobre inteligencia artificial realizó la Universidad de Princeton, la Universidad de Nueva York y la Universidad de Pensilvania. ¿Qué es lo que buscaban? ¿Qué es lo que estaban analizando? El riesgo que tienen cierto tipo de trabajos de ser reemplazados por la tecnología. ¿O estarán amenazados? Vamos a conversar sobre este tema, bien interesante, por cierto, a estas alturas, con todo lo que hemos visto en el último tiempo, con Álvaro Soto. Él es el director del Centro Nacional de la Inteligencia Artificial, CENIA. ¿Cómo está, Álvaro? Buenas noches, gracias por estar a última hora aquí en Cooperativa. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. También para nosotros, Álvaro, y lo primero, antes de ir a algunos datos que entrega este estudio que yo estaba mencionando e irlos conversando, ¿qué te parece en lo general? ¿Cómo se plantea la pregunta, la disyuntiva? Hoy tiene un nombre, ¿cierto? Inteligencia artificial, pero en general el avance de la ciencia, la tecnología, en fin, ¿hasta qué punto puede amenazar el trabajo humano? Bueno, un poco uno podría ir a la perspectiva histórica, ¿no? Del desarrollo tecnológico. Hay algo que no es nuevo, es algo que ha venido ya desde mucho tiempo desarrollándose, y en general lo que ha traído es progreso, ¿no? Por lo menos un progreso material, en el sentido de que tenemos una serie de tecnologías que hoy día nos aportan a distintas perspectivas de nuestras vidas. Y hoy día parte esta nueva o comienza a tener su impacto de esta nueva tecnología basada en lo que llamamos la inteligencia artificial, y como toda tecnología también en el pasado, ¿cierto? Nos da de alguna manera la posibilidad de poder aumentar y mejorar nuestra expectativa de vida, pero también tiene cierto riesgo. Y lo importante, ¿cierto?, es como sociedad que podamos tener la asertividad para poder aprovechar las cosas buenas que da esta tecnología y también poder remediar, ¿no es cierto?, y los posibles efectos negativos que podría tener en nuestra sociedad. Ahora, yendo a algunos datos, más allá de este primer acercamiento, ¿cierto? Me llamó la atención la lista que hace después de este estudio, ¿cierto?, estas 3 universidades estadounidenses, donde derechamente hablan de 20 profesiones que estarían, ¿cierto?, dentro de las más expuestas por la inteligencia artificial. Parten por los vendedores telefónicos de call center. Uno más o menos le podría buscar una vuelta y decir, bueno, claro, sí, ya hoy hay gente que está ofreciendo productos, hay gente que está cobrando deudas y se ha sabido, ¿cierto?, que son máquinas, ya hay menos humanos. Podría tener cierta lógica. Pero después, al menos a mí me llamó la atención una gran cantidad de profesores y profesoras en la lista de, no sé, las primeras 10, las primeras 20 profesiones u oficios amenazados. O sea, profesores en distintos ámbitos: lengua y literatura inglesa, lengua y literatura extranjera, historia, derecho, profesor de comunicaciones, de trabajo social, en fin. ¿A qué se debe esta situación? Porque este estudio concluye que hay una amenaza para la docencia. Bueno, yo creo que aquí hay que separar 2 factores. Primeramente, el factor de que hay alguna docencia, ¿no? De hecho, si tú revisas la primera en la lista, es profesor en la línea de idiomas, ¿no? Claro. En todo lo que es traducción. Y realmente esa es una línea donde la inteligencia artificial ha hoy día tenido grandes avances, y de hecho uno podría, no sé, puede buscar ciertas aplicaciones en la internet y son muy buenas para traducir de un idioma a otro, ¿no? Por ejemplo, Google Translate, que hoy día uno puede públicamente accesarlo, le ingresa un texto y te lo puede traducir a una serie de idiomas. O sea, realmente en ese caso, a mí me parece razonable de que el ámbito de todo lo que es temas de una traducción de un idioma a otro son algo que va a tener un gran grado de automatización, y por lo tanto me parece razonable el hecho de que aparezca como una de las profesiones que va a tener menos incidencia el enseñar traducciones, dado que es algo que se puede automatizar. Lo que sí es en el resto de las pedagogías, yo tengo una visión bastante crítica de lo que aparece en este estudio, ¿ya? Básicamente porque una de las cosas que yo siento de que la inteligencia artificial nos va a poner como desafío a nosotros, a cada uno de nosotros, es que en la medida en que trabajos más monótonos son posibles de poder ser automatizados, nos pone el desafío, ¿no?, de nosotros como humanos poder desarrollar tareas y trabajos que realmente requieran un mayor
nivel cognitivo, ¿no? Y eso justamente habla de nuestra preparación. Yo siento de que en el futuro, más que menos pedagogía, por el contrario, lo que vamos a necesitar es mucho más pedagogía, mucho más estar preparados para enfrentar una sociedad en la cual tenga mucho más valor lo que son los ámbitos en que las capacidades cognitivas humanas realmente tengan una muy buena cabida. Estamos conversando sobre la inteligencia artificial, puntualmente de un estudio también de 3 universidades estadounidenses que hablan sobre las profesiones que se ven más amenazadas con el avance de la inteligencia artificial, con Álvaro Soto, director del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA. Ahora, respecto a de qué manera, cierto, uno puede, Álvaro, mirar esto de 2 maneras. Una de ellas es el avance tecnológico en sí, el dispositivo, lo que uno dice, esto va a reemplazar o me va a ayudar, pero ¿cuánto más se ha dado este paso de la emocionalidad incluso con la inteligencia artificial y hasta qué punto eso también es, no sé si una amenaza, pero es algo que puede complementar quizás de mejor manera o a veces hacerlo al igual que un humano, sin cansarse, diría alguien? Yo creo que la emocionalidad es un ámbito donde la inteligencia artificial hoy día poco ha avanzado, ¿no? El poder tener una comprensión del otro, de su emocionalidad, un sentimiento de empatía, hasta ahora son todavía muy humanos, ¿no? Y las máquinas poco pueden hacer en eso, ¿no? Yo creo que dentro de... Han habido estudios, por ejemplo, hace 10 años, el 2013, recuerdo un estudio bastante catastrófico, ¿no? También de universidades en Estados Unidos que decía de que para el 2023, más o menos, y justo la fecha que estamos, alrededor del 40% de las profesiones iban a ser automatizables. Bueno, hoy día han pasado esos 10 años y nos damos cuenta de que eso no ha sido así. O sea, hay que tomar con harto cuidado este tipo de estudios, ¿no? En particular el estudio que tú citas, una de las cosas que yo creo que también en términos metodológicos está errada, que siente de que las profesiones son algo estático, ¿ya? Y justamente eso no es lo que sucede. Yo creo que las profesiones son dinámicas y de alguna manera, si es que el entorno tecnológico presenta un nuevo escenario, las mismas profesiones se van adaptando. Tomamos por ejemplo la pedagogía, ¿ya? Algo que leí el otro día, de que uno de los colegios públicos más exitosos es un colegio que está acá en Ñuñoa. Y ese colegio, una de las metodologías que tiene es lo que se llama dar vuelta a la sala, o flip the classroom en inglés, que lo que hace es que los estudiantes, en lugar de tener el conocimiento directo de una clase, lo que hace es que lo estudian previamente, y la sala de clases es un lugar donde ellos lo que hacen es conversar y tener el feedback del profesor con respecto a las interrogantes o las distintas dudas o inquietudes que le ha producido el leer eso. Y es un colegio que hoy día, en colegios públicos, por lo menos en los índices de PSU, uno de los que ha tenido mayor impacto. Y eso un poco habla de la modernización, ¿no? Hasta hace mucho tiempo, de hecho yo soy profesor universitario y típicamente les converso a mis alumnos que cuando yo era alumno, el que el profesor me diera el conocimiento era clave, porque si yo no lo obtenía en la sala de clases, la única posibilidad que tenía era pedir un libro en la biblioteca, que típicamente estaba prestado y tenía que estar en cola, y si no, no tenía por dónde obtener ese conocimiento. Pero hoy día todos sabemos de que el conocimiento está a un par de clics, ¿no? Uno va a internet y puede obtener conocimiento de las más variadas fuentes, pero quizás el problema ahora es cómo expresar el conocimiento correcto, ¿no? O cómo realmente asimilarlo. Y las pedagogías se han ido modernizando. Y por ejemplo, esta misma metodología de el dar vuelta a la sala de clase habla un poco de eso. Y las pedagogías o las profesiones no son estáticas, sino que de alguna manera van nutriéndose de nuestro entorno tecnológico y van avanzando. Y yo creo que este estudio, por ejemplo, asume de que esto es estático, lo cual creo que no es correcto. Claro, en cuanto a la multifaceta, ¿cierto?, que puede tener algo, porque también se ha sostenido ese análisis, ¿cierto?, en varios países del mundo, Álvaro Soto, respecto a que, claro, la inteligencia artificial puede hacer cosas que yo hago, por ejemplo, yo mismo como periodista, pero en algún minuto, en el diálogo con la persona, esto mismo que estamos hablando, hay cosas en las cuales no es lo mismo, digamos, que un humano esté conversando y que se devuelvan ciertas situaciones, no solo emocionales, sino de interacción. Parece que no han andado muy bien con las bromas y las ironías todavía, ¿no? Tampoco. Por ejemplo, exactamente, es algo que es muy difícil de capturar, ¿no? De hecho, a nosotros también nos cuesta.
¿no? Típicamente una de las cosas que pasa con los niños, ¿no? Que van conociendo recién el mundo, es que uno dice un chiste como que no entienden muy bien, ¿no? Claro. Porque es un conocimiento bastante avanzado y que nosotros con nuestro propio desarrollo en algún momento vamos capturando y vamos desarrollando y nos vamos interiorizando, y de alguna manera empieza a ser la esencia de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, el poder hoy en día con la tecnología proveer de ese tipo de características a un algoritmo de inteligencia artificial es algo que todavía no es posible, ¿no? Y eso un poco muestra de que si bien estas tecnologías, tú hablas un poco el caso del periodista, te pueden ayudar porque hoy día tú puedes de alguna manera accesar, filtrar de mejor manera el conocimiento, pero el cómo usarlo adecuadamente y oportunamente es algo que todavía los humanos lo hacemos mucho mejor que las máquinas. Es Álvaro Soto, director del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, en esta conversación en Cooperativa. Un último punto, Álvaro, si bien puede no estar cierto en sus tareas diarias de revisar o no, pero ¿hasta qué punto también la inteligencia artificial, mucha gente acusa cierto la divulgación de información falsa? De hecho, por hacer bromas a veces se da a conocer y se dice, miren, esto es falso y queda perfecto. ¿Hasta qué punto esto también va a la par a generar sistemas en los cuales se pueda verificar la autenticidad, por ejemplo, sobre todo en el mundo de las imágenes? Sí, claro, dentro de las cosas que claramente uno, y a medida que esta tecnología empiezan a ser usada, uno se da cuenta de que pueden ocasionar ciertos problemas, ¿no? Lo que tú dices, por ejemplo, en ese sentido de la verificación o el acceso a información privada, ¿cierto? O incluso el realizar ciertas estafas, ¿no? Son cosas que de alguna manera tenemos que también pensar de que esta tecnología tiene esos riesgos y tenemos que regularlo, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de cómo de alguna manera tomamos lo mejor de la tecnología y también evitamos sus externalidades negativas, y eso es algo que es un desafío y es algo muy latente y que debemos tomar, ¿no? Y que los gobiernos han ido de alguna manera, las legislaciones en Europa, por ejemplo, están bastante avanzados en temas de privacidad, por ejemplo, tiene una ley de privacidad con respecto a la información, en los cuales debemos ir legislando de manera de que realmente se cumpla esto, de que la tecnología esté al servicio de las personas, porque al final es una herramienta, ¿no? Y las herramientas son realmente para que logremos un mejor estado de desarrollo, un mejor estado como sociedad. Le agradecemos a Álvaro Soto, director del CENIA, Centro Nacional de Inteligencia Artificial, por esta conversación a última hora aquí en Cooperativa. Gracias, Álvaro, que tenga un muy buen resto de semana. Buenas noches. Listo, muchas gracias. Buenas noches.